Hay una escena de la obra teatral Peter Pan en que Peter Pan, el niño que no quiere crecer, se enoja con Campanilla y le dice, bueno, ya no creo en ti. Y Campanilla empieza a morirse. Y entonces el actor se refiere a los niños que están en el teatro y les anima a mover sus manos y decir, creo en las hadas, creo en las hadas, creo en las hadas. Y diciendo, creo en las hadas, Campanilla vuelve a vivir. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fe de la que hablan las escrituras? Absolutamente nada. Ese es precisamente el punto. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una regla de interpretación bíblica muy importante para este pasaje. Usar un texto fuera de contexto es usarlo de pretexto. Mucha gente usa Hebreos capítulo 11, versículo 1 como pretexto, incluso como una definición de la fe. Aquí va una segunda regla de interpretación bíblica. La escritura interpreta a la escritura. La fe es estar seguro, la fe es la certeza, dice, la sustancia, más literalmente, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero está hablando de algo en particular y de alguien en particular, y está hablando acerca de Dios, la realidad que está por debajo de todas las cosas. Porque dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si la fe fuera simplemente, wow, creo en algo que no se ve, entonces quiero creer, no sé, que poniéndome un tomate en la cabeza, nada me va a pasar. Entonces, ¿por qué tenerlo o no tenerlo tendría un valor moral? Pero si seguimos viendo más adelante, en el versículo 3, dice, por la fe entendemos que Dios hizo el universo por medio de su palabra. Es decir, la fe tiene que relación con la palabra de Dios. Dios creó el universo entero por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue constituido por aquello que antes no se veía. Es decir, todo ha sido creado por medio de la palabra de Dios. Y luego dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, basado en el carácter de Dios y basado en la palabra de Dios, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Caín dio de lo que él pensaba, de lo que era su capacidad, de lo que eran sus bienes. Abel lo hizo de parte de el sacrificio que Dios había provisto. Y de modo que antes de morir dio testimonio de que era justo, que había sido hecho justo por Dios. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas y muerto por ello aún habla. El versículo 5, por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez Dios testificó acerca de él que había agradado a Dios. ¿Cómo? A través simplemente de tener fe, a través de responder en fe a la palabra de Dios. El versículo 6, pero sin fe, ahí está el meollo del asunto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren las dos condiciones allí que tenemos para agradar a Dios. Dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, obviamente, pero el énfasis del versículo está en y que es un Dios que galardona a los que le buscan. El versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo sabía Noé que se iba a cumplir la promesa de Dios, que iba a llover hasta que todo el mundo, hasta que la tierra fuera inundada? Lo sabía únicamente no por su experiencia, porque probablemente ni siquiera había sucedido nunca, sino por lo que Dios había dicho, por la palabra. Los versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció,
para salir al lugar de que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios llamó a Abraham. Abraham no era como nosotros muchas veces decimos en la escuela dominicana, es que Abraham era un hombre muy bueno y por eso Dios le llamó. No, la palabra de Dios en Josué 24 habla de cómo Abraham y su padre en su tierra adoraban ídolos. Pero Dios le buscó. Y cuando Dios le habló, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, para ir a la tierra que te mostraré, ni siquiera sabía dónde era. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serán bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham le creyó a Dios y Dios se lo tomó como justicia. En el versículos 11 y 12 también dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, es decir, Abraham, y ya casi como muerto, salieron las estrellas, como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Le creyeron a Dios y le creyeron a su palabra. Por eso termina diciendo los versículos 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ninguno de ellos entró en posesión de la tierra que Dios les había prometido. Ninguno de ellos vio con los ojos físicos la gran descendencia que Dios le iba a dar a Abraham. Y Abraham le pasó esa promesa a Isaac. E Isaac le pasó esa promesa a Jacob. Ninguno de ellos vio con sus ojos físicos al Hijo de Dios que iba a venir de la descendencia de Abraham y se iba a convertir en bendición para todas las familias de la tierra. Pero Abraham como que lo vio. Jesús dice, Abraham vio mi día y se regocijó. Él estaba por la fe confiando en la palabra que Dios le había dado. En los siguientes versículos empieza un nuevo movimiento de la mensaje del escritor. Versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba respondiendo a la palabra de Dios. Él estaba por ofrecer a su hijo y Dios le había prometido que en él estaban las recompensas. Y Abraham dice, pues ¿será que Dios lo va a hacer volver a vivir? O sea, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Pero él confía en la palabra de Dios. Y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice, Abraham, allí está un cordero, sacrifícalo en vez de tu hijo, y le reitera la promesa que él tenía para él, porque nuestra fe va a ser probada. La fe está basada en el carácter de la persona que promete. Nosotros somos malos, dice Jesús, todos nosotros no somos fieles como Dios es fiel, y llegamos a pecar tanto que hasta dudamos de la palabra de Dios. Pero Dios es fiel. Por lo tanto, recibió a su hijo como si hubiera resucitado de los muertos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, José les dijo, miren, yo sé que Dios los va a sacar de Egipto. Y cuando eso suceda, lleven mis huesos de regreso a la tierra prometida. Porque yo quiero que mis huesos descansen allí. Porque confiaba en esa promesa que Dios le había dado a Abraham, que había pasado a Isaac, que había pasado a Jacob y que ahora era suya. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El rey decía, tienen que matar a todos, o si no, yo voy a destruir a su pueblo. Ellos dijeron, no puede destruir a mi pueblo. Versículos 24 y 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés pudo verse quedado en la comodidad. Pudo haber dicho, bueno, tengo la mejor educación, tengo siervos, tengo la mejor comida, tengo todo lo que necesito. Pero en vez de eso, escogió identificarse con el pueblo de Dios y tomó las aflicciones del vituperio del Mesías y lo consideró más valioso por fe en la palabra de Dios que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón, tenía la mirada puesta en las promesas de Dios. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocare a ellos. O sea, tomó acciones para vivir con fe. Vio al invisible. Por la fe pasaron el mar como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés no esperó y dijo, bueno, que se abra primero el mar a ver si pasamos o no. No. Por la fe cayeron los muros de Jericó. O sea, no es la lógica, no es la manera es la estrategia más clara. Voy a caminar alrededor de los muros de la ciudad y voy a exponer a mis hombres, pero era lo que Dios había dicho. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y por esa fe, no solamente salvó su vida y la de su familia, llegó a ser parte del pueblo de Dios, sino que incluso está en la ascendencia de Jesús, en la ascendencia del Mesías. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, como Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas en la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. En todos los casos hicieron hazañas, hicieron proezas, porque confiaron en Dios, porque escucharon la palabra de Dios, porque vieron el carácter de Dios y porque confiaron en la persona de Dios y en las promesas que Dios les estaba haciendo. Vemos entonces que la fe no es simplemente una cuestión de pensamiento positivo. No es simplemente yo creo que las cosas me van a salir bien. Yo creo que nada me va a pasar. Yo creo en las hadas, creo en las hadas, creo en las hadas. No, la fe se basa en la palabra de Dios. No es un salto a la oscuridad. Es un salto a los brazos de tu Padre. Es pensar positivamente acerca del carácter de Dios. Es creí, por eso hablé. Por eso confesé. Lo que ya creo, lo confieso. Creo que Dios resucitó de los muertos a Jesús y por eso le confieso con mi boca como Señor.